Saludo, ¿qué tal? Dios los bendiga poderosamente. Bendiciones desde acá. El pastor Aparicio está de vuelta acá en este hermoso podcast que hoy tenemos para compartir con ustedes a través de la hora pastoral. Bendiciones. Déjenos sus comentarios que son de suma importancia para nosotros. Así que desde acá muchas bendiciones para ustedes. Hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema basado en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5. Y esta es una palabra maravillosa que hoy podemos compartir con ustedes. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5, nos habla acerca de Abraham. Qué tremendo, ¿no? Muy importante. Abraham, cuando recibe de parte de Dios que él tiene que entregarle a su único hijo, a Isaac, en sacrificio, él en plena obediencia acciona y va a entregar a su hijo. Y en el capítulo 22 del libro de Génesis, versículo 5, él iba acompañado con sus siervos y los asnos. Y las palabras que Abraham le dijo a sus siervos fue la siguiente: yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Y ustedes quédense aquí, le dijo Abraham al siervo. Entonces conseguimos en esta lectura una palabra muy importante, es una revelación que yo quiero compartir con ustedes. Y de allí mismo he sustraído el tema como tal. Iremos y volveremos. Dos acciones, ¿no? Iremos y volveremos. Muy importante. Así que usted y yo somos llamados a conocer a Dios, porque no cualquier persona actúa y hace lo que Abraham hizo, y utilizó unas expresiones puedo decirle a ustedes, de una maravillosa fe, porque Abraham dijo, iremos y volveremos. Humanamente, déjeme decirle, o la lógica es que iban a subir dos a un sacrificio, pero la lógica me dice a mí, bajaría uno solo. ¿Quién bajaría en este caso? Abraham, ya que Abraham iba a subir con Isaac, su hijo. Pero fíjese que Abraham no dice, iremos y regresaré. Abraham dijo, iremos y volveremos, incluyendo a su hijo. Recuerde el sacrificio. Quien se iba a quedar allá arriba en el sacrificio era el hijo de Abraham, a Isaac. Pero acá el llamado es que usted y yo tenemos que conocer a Dios. Yo creo que Abraham conoció a Dios de una manera maravillosa, de una manera especial, para tener una confianza, para tener una fe maravillosa en el Dios. Es conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios tenemos experiencias muy personales con Él. Y Abraham conocía a Dios. Y déjeme decirle que Abraham tuvo muchas experiencias con Dios. Claro está, las experiencias se obtienen cuando conocemos a Dios. Y Abraham conocía muy bien a Dios. No solo es teoría
sino que es una vivencia personal con el gran Dios Todopoderoso. Y a eso yo me refiero. Porque fíjese que si Abraham conocía a Dios, no era solamente en teorías, porque muchos de nosotros conocemos a Dios de información, de oídos, pero no hay una profundidad. En realidad, ¿quién es Dios? Y yo puedo decir que hay una gran cantidad de hombres y mujeres y de familias que no conocen a Dios como debe ser. Porque a Dios hay que conocerlo en profundidad. Y esto no se trata de religión. Esto no se trata de ser religioso, no. Sino ir a las profundidades. Porque si usted es la persona que dice, mi Dios, mi Señor, el Dios Todopoderoso, pero si en realidad no conoce, sino solamente de palabra, nada hacemos. Entonces necesitamos tener una vivencia muy personal con el Dios Todopoderoso. Y de eso se trata, conocer al Dios para poder, como Abraham lo dijo, iremos y volveremos. Si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Si buscamos a Dios, lo vamos a conocer. Porque la palabra del Señor dice que el que temprano le busca, temprano le halla. Y Dios está dispuesto a manifestarse, a darse a conocer por aquellas personas que le buscan en espíritu y en verdad. Así que hoy el llamado es conocer a Dios, conocer cómo Él habla y cuál es su voluntad. Usted que dice que conoce a Dios, ¿ha escuchado en algún momento la voz de Dios? Ay, ay, ay. Usted que dice conocer a Dios, ¿conoce la voluntad de Dios? La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Nosotros somos llamados a eso, a conocer a Dios, conocer la voluntad del Señor. Y para ello, hoy tenemos como ejemplo a Abraham. Abraham fue un hombre que se atrevió a ir mucho más allá que la vida de un religioso. Abraham fue más allá, porque el religioso se queda en una etapa de la vida, pero Abraham no era religioso. Abraham fue más allá. Abraham fue tan profundamente con Dios que Dios le llamó amigo. Y para que Dios llame a un hombre amigo, ay, 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 tiene mucho que hablar, mucho que decir de esa palabra cuando Dios nos dice amigo. Entonces, Abraham conocía a Dios, Abraham sabía quién era Dios y tenía una relación muy estrecha con el Dios Todopoderoso. Por eso Dios lo llamó amigo. Déjeme preguntarle, ¿usted es amigo de Dios? ¿Usted es amigo de Dios? No por la religión, no por quedar bien. Usted dice, amén, sí, no. Sino que conocemos a Dios cuando estamos a solas con el Señor, en nuestra habitación orando, o cuando estamos a solas leyendo la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, ¿hasta dónde en realidad nosotros conocemos a Dios? Una característica de Abraham fue que el Señor le hace una petición. Déjeme decirle, porque nosotros le pedimos a Dios, pero Dios también nos pide a nosotros. Qué tremendo, ¿no? Yo le puedo pedir a Dios, pero ¿qué pide Dios? ¿Qué nos pide Dios? Y el Señor le pidió a Abraham y le dijo,
entrégame a tu único hijo. Wow, no es fácil. Entrégame tu único hijo, a Isaac. Pero no era que se lo iba a entregar así y dejárselo allá vivo, no. Sino que el Señor le dice, entréguemelo en sacrificio. Qué tremendo. Entréguemelo en sacrificio. La palabra Isaac significa alegría, significa risa. Y Dios le estaba diciendo, entrégueme a tu Isaac. Quizá nosotros los seres humanos hoy en día tenemos un Isaac que tenemos que entregárselo a Dios para sacrificarlo, para poder estar en comunión con Dios, para poder ser hijos de Dios, para poder ser amigos del Dios Todopoderoso. Y sabe, Abraham no vaciló. Abraham no dijo, no movió la cabeza de un lado a otro diciendo, no, 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 no. Sino que Abraham, en obediencia, dice la Biblia, caminó 3 días. 3 días caminó Abraham al lugar que Dios le había indicado para que le entregara a su hijo Isaac. No era fácil obedecer una petición como tal o una palabra como tal cuando se oye, sacrifícame a tu hijo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, llegó el tiempo que tú sacrifiques para que me ames más a mí? Y nos cuesta. Y son cosas de poco valor. Pero nos cuesta dejar ese Isaac. Aquí la idea era probar a Abraham para mostrarle a Abraham la calidad de su vida de fe. Dios dijo, bueno, como este está muy cerquita de mí, porque Abraham hacía altares, Abraham buscaba a Dios, Abraham estaba con Dios, y entonces Dios le dijo, bueno, voy a ver hasta dónde en realidad Abraham está comprometido conmigo. Y quiero decirle que Abraham iba a subir a un nuevo nivel, un nivel de calidad, de fe, de confianza con Dios. Y hay momentos en que Dios nos prueba para revelarnos cómo estamos delante de Dios. Yo creo que cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, Dios en ese momento estaba poniendo a prueba a Abraham para que Abraham revelara si en verdad amaba a Dios o no lo amaba. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos. Cuando usted oye la palabra, cuando usted tiene una revelación de parte de Dios, no tengas temor. No tengas temor en obedecer, en accionar, porque Dios está viendo, está esperando cuál es tu respuesta, cuál es tu actitud. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? Muchas bendiciones el Señor nos ha entregado. Pero usted y yo tenemos que saber dar respuestas a Dios cuando el Señor te dice, dame, entrégame. Entonces hay que saber actuar en ese momento. En medio de cualquier prueba, usted y yo debemos practicar lo siguiente, 3 acciones que nos revela la palabra del Señor en la vida de Abraham. Iremos y volveremos, pero vamos a ver las 3 acciones. Abraham accionó, y yo creo que esta experiencia de Abraham tenemos que tomarla igualmente nosotros, como hijos de Dios. Porque Dios está esperando cómo está tu corazón, cómo te mueves, cómo actúas. Déjeme decirle, nosotros los seres humanos podemos engañar a otro ser humano a través de la apariencia. Pero ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede engañar a Dios?
Nadie. La Biblia dice, Dios, el Señor, no puede ser burlado. No lo podemos engañar. Porque nosotros nos vemos la apariencia, pero dice la Biblia que Dios mira es el corazón. Alabado sea el Señor. Entonces vámonos a estas tres acciones que a mí me gustan mucho en la vida de Abraham, y quiero decirle, vamos a tomarlas para aplicarlas nosotros también. Porque muchas veces en nuestro vocabulario lo que hay son acciones negativas, palabras negativas que no nos llevan a ningún lugar. Usted y yo tenemos que revestirnos de fe, de esperanza, de confianza, motivarnos y saber que hemos creído en un Dios poderoso. Entonces, la primera acción de Abraham cuando Dios le dijo, entrégame a Isaac, es que Abraham fue, preparó los burros, habló con su siervo, llevó a su hijo, caminaron 3 días y cuando ya estaba cerca el lugar que Dios le había dicho, allí se detiene. Yo siempre cuando hablo de esto pienso que fueron 3 días. ¿Qué no pensaría Abraham en 3 días? ¿Qué le pasaría a Abraham en esos 3 días? Podemos especular y decir, ¿sería que Abraham pensó, qué le voy a decir a Sara, a mi esposa, cuando me vea regresar sin Isaac? Ay, ay, ay. Usted sabe cómo son las esposas. Usted sabe cómo son las madres con sus hijos. Y mi hijo, ¿qué hiciste con él? No lo cuidaste. Y yo creo que Abraham pensaría muchas cosas. Me voy a quedar sin la promesa. Me voy a quedar sin el hijo. Me voy a quedar... y en fin, comenzó. ¿Qué le voy a decir a Sara? Fueron 3 días. Pero cuando llegaron al sitio, Abraham estaba firme. Muy importante. Abraham estaba firme. Abraham sabía quién era Dios. Ah, Dios, tú estás tratando conmigo, yo voy a tratar contigo también. Firmeza, ¿no? Seguridad, confianza. Y cuando llegan allí, Abraham le dice a los siervos, quédense aquí, con los burros, con los asnos, porque yo y el muchacho iremos. Entonces, ¿cuál es la primera acción? Iremos. Esta acción muestra la obediencia que siempre debemos mostrarle al Señor. Tu obediencia es muy importante, porque ¿de qué sirve tanto sacrificio y no hay obediencia? Necesitamos ser obedientes a Dios, obedecer la palabra, obedecer las escrituras, obedecer la revelación de Dios. Entonces, Abraham dijo, iremos. Todo lo que el Señor nos pide por medio de su palabra debemos accionar y debemos obedecer. ¿Cuántas cosas Dios te ha pedido a ti? Muchas. Yo estoy seguro que Dios, a usted, Dios le ha revelado, Dios te ha pedido, pero ¿sabe? Nos quedamos así neutralizados, pensamos, nos distraemos, nos olvidamos de lo que Dios pide de nosotros. Pero ¿cómo nos gusta pedirle a Dios? ¿Cómo nos gusta? Dios dame, Dios bendígame, Dios dame. Pero cuando Dios nos pide, tenemos que ser serios con Dios. Tenemos que ser obedientes. Entonces acá Abraham le dijo a su siervo, iremos. Eso es obediencia. Usted irá, hermano, hermana, amigo, hay que obedecer a Dios. ¿Cómo usted va a obedecer a Dios? Conociéndole, leyendo la Biblia, leyendo su palabra, orando a Dios, congregándose, entrando en obediencia.
Porque no es obedecer así a la primera, no. Vamos a ver qué es lo que vamos a obedecer. Segunda acción que Abraham hizo fue que dijo, adoraremos. Muy importante. Esa es una segunda acción. Cuando Dios le dice, entrégueme a tu hijo, fíjese que Abraham no dice, voy a hacer un sacrificio, voy a sacrificar a mi hijo. No, sino que dice, adoraremos. Muy importante. Fíjese el lenguaje. Fíjese lo que es conocer a Dios. En cosas mínimas hay que conocer a Dios. En una mínima palabra, en una mínima expresión, hay que conocer a Dios. ¿Será que Abraham conocía a Dios? Sí. Porque cuando Abraham dice adoraremos, fíjese todo, ¿no? Claro, la adoración incluye sacrificio, incluye derramamiento de sangre, incluye preparar el altar, muchas cosas. Y Abraham iba seguro a que iba a ese lugar. Iremos y adoraremos. No iba a perder el tiempo. Abraham no dijo, voy unos días de vacaciones a la cumbre, no. Abraham no dijo, voy a esparcir mi mente, no. Abraham dijo, vamos a adorar, adoraremos. O sea, Abraham estaba claro. ¿A qué va usted a la iglesia? ¿A qué usted va cuando se congrega? Yo creo que podemos decir adorar al Dios Todopoderoso. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Por eso adoramos con reverencia al Dios Todopoderoso. Y Abraham dijo, adoraremos. En medio de cualquier situación que estemos viviendo, Dios es el Todopoderoso. Él es digno de toda adoración. ¿Sería que Abraham iría con un corazón muy alegre? No, porque iba a dejar a su hijo allá arriba en el sacrificio, en el altar. Pero fíjese que Abraham dijo, adoraremos. Yo creo que usted y yo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, tenemos que adorar a Dios. No importando lo que pase a nuestro alrededor, no importando cuál sea la circunstancia, no importando cuál sea el problema, usted y yo somos llamados a adorar a Dios. Adoraremos. ¿Por qué dejar un domingo sin ir a la iglesia? Porque tenía problemas. No, más rápido, adoraremos. ¿Por qué usted deja de congregarse? Porque tuve problemas con la familia, con el vecino. Más rápido hay que ir a adorar a Dios. En medio de cualquier circunstancia, Él es digno de toda adoración. En el caso de Abraham no era fácil decir adoraremos y regresaremos. No era fácil, pero había convicción. Abraham sabía que Dios se iba a glorificar de una manera maravillosa. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Verdad que a veces pensamos qué va a hacer Dios conmigo? ¿Qué va a hacer? Usted no tiene que preocuparse. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Usted lo que tiene que preocuparse es obedecer. Usted lo que tiene que preocuparse es en adorar a Dios, estar bien con Dios. Porque la Biblia dice, mi socorro viene de Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte. Abraham conocía bien a Dios. Y Abraham dijo, iremos y adoraremos. Segunda acción, adoraremos. El salmista dijo, debemos bendecir y alabar al Señor en todo tiempo. Debemos de bendecir y alabar a Dios en todo tiempo. Hermano, su boca debe estar adorando a Dios todo tiempo. Hay que tener un nivel de seguridad. Hay que tener un nivel de confianza, de fe en el Señor. Yo creo que Abraham tenía un super nivel de fe, de confianza en el Dios Todopoderoso. Claro, el que conoce a Dios, ¿qué puede hacer?
confiar, dejar que Dios se mueva, dejar que el Señor actúe de una manera especial, a través de la confianza, a través de la fe, a través de esa seguridad que nosotros debemos tener en el Dios Todopoderoso. Así que son muchas las circunstancias donde tenemos que adorar a Dios y hacerlo con toda la fe. Más en este tiempo profético, en estos últimos días, donde se ha levantado cualquier tipo de situación negativa hacia el pueblo de Dios, tenemos que adorarle día y noche. Todo lo que respire, alabe a Jehová. No podemos permitir que por algún instante dejemos de servir y de adorar a Dios por los problemas que están a nuestro alrededor. No. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el Señor. Así que es confianza adorar a Dios. Cuando adoramos a Dios, dice la Biblia, crea que le haya. El que se acerca a Dios. Cuando adoramos a Dios, conocemos a Dios. Oímos la voz, oímos la revelación de Dios. Conocemos quién es Dios. Pero el que nunca adora a Dios, nunca va a conocer al Señor. El apóstol Pablo y Silas, ellos sabían adorar a Dios. En medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la angustia, ellos adoraban a Dios y Dios le dio la victoria. ¿Se acuerdan esa parte en el libro de los Hechos? Cuando a Pablo y a Silas lo tomaron preso y lo llevaron a la cárcel, lo metieron en el calabozo de más adentro, del fondo, y le pusieron, dice la Biblia, el cepo. O sea, fueron metidos en el cepo, ahí no se podían mover, cabeza, brazos, pies en el cepo. Pero ¿qué dice la Biblia? Ellos adoraron a Dios. Qué lindo. Y dice que cuando Pablo y Silas alababan a Dios, los presos oían cantar a Pablo y a Silas. ¡Qué tremendo! Esa es palabra del Señor. Eso nos motiva, eso nos inspira a nosotros. Entonces, debemos adorar a aquel que nos da la victoria. Debemos de adorar a aquel que nos da la vida. Debemos de adorar a aquel que nos da la salvación, el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre y nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Adoraremos. A él hay que adorarlo. En las buenas y en las malas, adore a Dios. Usted está desanimado, adore a Dios. Usted está alegre, adore a Dios. Pase lo que pase, adore al Señor. Entonces, esta segunda acción me dice que Abraham dijo, iremos y adoraremos. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Ahí cuando estaban adorando a Dios, sucedieron cosas lindas. ¿Qué sucedió? Dice que llegó el momento del sacrificio. Ay, ay, ay. Llegó el momento de ofrecer el holocausto. Isaac, él veía para todas partes la leña, el fuego, el altar, pero él le dijo a su padre, papá, falta algo, falta algo. Falta el cordero para el sacrificio. Qué tremendo. Y el Señor le dice, Abraham le dice a su hijo, y me gusta esta palabra, esta revelación. Abraham le dice a su hijo, Dios se proveerá. Qué lindo. Dios se proveerá. Me gusta esa expresión, se proveerá. Porque nosotros criollamente decimos, el que invita paga. Ay, ay, ay. El que invita paga. ¿Quién invitó a Abraham a un sacrificio? Dios.
Y Abraham dijo, Dios va a proveer. Él nos trajo aquí, Él va a proveer. Confianza, fe, seguridad. Conocer a Dios. Mi Redentor vive y sé que del polvo me ha de levantar. Confianza, seguridad, hermana, hermano, confianza en el Señor. Allí sucedieron muchas cosas. Llegó el momento del sacrificio. Abraham agarró a su muchacho, lo puso en la leña, lo amarró. Y Dios va a proveer, le dijo. Pero, papá, ¿acaso yo soy el cordero? Dios va a proveer. No era fácil. Abraham levantó su brazo para degollar a su hijo. Papá, y el cordero, Dios va a proveer. Ya el cuchillo estaba aquí arriba para degollar a su hijo. Dios va a proveer. Si usted vive un momento, usted ve esta revelación, no es fácil. Pero qué lindo es saber que hay confianza, fe, seguridad en el Dios Todopoderoso. Cuando Abraham levanta su mirada al cielo y le dice, Señor, aquí estoy. Te ofrezco a mi hijo. Tú me lo pediste, tú me lo diste y te lo devuelvo, tú me lo estás pidiendo. Cuando Abraham levanta el cuchillo, viene el milagro de la provisión. Diga amén. Viene el milagro sobrenatural de Dios. Dios no llega ni antes ni después, llega en el momento preciso. Abraham con la mano arriba para bajar el cuchillo, escucha una voz que le dice, detente, Abraham, detente, qué lindo. Ahora conozco quién eres. Y cuando Abraham abre sus ojos y ve al frente, ve allá al final la provisión de Dios. ¿Sabe qué ve Abraham? El cordero que Dios tenía preparado para el sacrificio. ¡Qué lindo! ¿Cuántas veces Dios nos ha provisto? Muchas veces. ¿Cuántas veces Dios ha hecho el milagro? Muchas veces. Pero usted y yo necesitamos confianza, fe, seguridad, conocer a Dios. ¿Qué hubiese pasado si Abraham en algún momento se hubiese resistido y él quizás hubiese dicho, no voy a hacerlo? Pero Abraham dijo, voy a hacerlo. Y estando allá arriba en la cumbre, Abraham expresó sus palabras de confianza. Dios se proveerá, Dios se proveerá. Yo creo que ese fue el momento más feliz de Abraham y el de Isaac, cuando vieron la provisión. ¿Verdad que hemos visto la provisión de Dios? Yo personalmente he visto muchas veces la provisión de Dios. La hemos visto. Y es algo lindo, algo que se siente, algo hermoso. Y cuando Abraham vio la provisión, que era un cordero que estaba por allá enredado en unas ramas, yo me imagino que Abraham rápidamente soltó al muchacho, tomaron el cordero, lo pusieron en la leña, lo sacrificaron, adoraron a Dios, aleluya, adoraron al Señor. Qué interesante es accionar en la fe, en la obediencia y adorar al Dios Todopoderoso. Por eso es que es importante ir a la iglesia, amigo, hermano, vaya a adorar a Dios. Porque Dios te puede sorprender un día de esto. Dios tiene la provisión allá en la iglesia. Dios tiene una revelación. Dios tiene una palabra para ti. Por eso Pablo dijo, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando usted deja de congregarse, quizás ese día Dios tenía algo para usted y usted se lo perdió. Así que debemos adorar a aquel que nos dio la vida. Y tercera acción, volveremos. Le decía hace momentos que la lógica era volver solo, pero él dijo desde un principio, volveremos. Qué lindo. Wow.
No es fácil pronunciar estas palabras. Volveremos. Hermano, Dios no se ha muerto. Dios no miente. Dios permanece. Dios es fiel en su palabra, en su promesa. Lo que Dios te ha prometido, créalo, eso es una realidad. En esta palabra hay una gran revelación. Hay confianza. La confianza que tenía Abraham para con Dios. Abraham tenía una fe muy profunda en el Señor. Esperanza que hizo realidad estas acciones. Cuando tenemos fe, cuando tenemos seguridad, confianza, esperanza en el Señor, todo es posible. La Biblia dice, para Dios todo es posible, pero para el que cree como lo hizo Abraham, todo le es posible. ¿Qué necesitas? ¿Qué le hace falta? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu vacío espiritual? Dios está para ayudarte, para bendecirte, para darte lo que tú mereces. Pero hay que conocer a Dios. Y Abraham, con una gran fe muy profunda en el Señor, con una esperanza, hizo realidad el milagro de la provisión de Dios. El hombre muchas veces no confían en Dios. El hombre a veces es escéptico a la presencia, a la palabra de Dios. Pero es tiempo de volvernos, de regresarnos, de confiar en Dios. Abraham fue al monte 3 días de camino. Cada paso que él daba, su fe iba en aumento. Por eso la Biblia dice que nuestra fe no desmaye. Abraham, cada paso que daba, iba en aumento, en aumento. Eso es rendirse a Dios. Eso es dependencia totalmente de Dios. Pero ¿sabe? El regreso más feliz de Abraham fue maravilloso. Iremos, adoraremos, pero el regreso fue el regreso más feliz que tuvo Abraham en la vida. Déjeme decirle, Abraham no era un joven. Abraham ya no era una persona mayor, sino que Abraham era un anciano. Tenía más de 100 años. ¡Wow! Más de 100 años. Pero ese día, su regreso fue el regreso más feliz que tuvo Abraham. Yo exagero y digo, Abraham quizás vendría saltando, venía danzando, venía cantando, alabando y adorando a Dios. Era el hombre más feliz del momento. Dios proveyó. Dios se glorificó, Dios hizo el milagro, Dios me probó y salí victorioso, aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos ha probado y no hemos salido victoriosos? Pero Abraham salió victorioso. Déjeme decirle que después de la tribulación viene la calma, viene la alegría, viene el gozo. Después de la tempestad vienen cosas lindas. Nosotros decimos una expresión, lo mejor está por venir. Créalo. Dios con nosotros. El Señor está con nosotros. Yo me imagino a Abraham bailando, levantando sus manos en victoria. Bajaba un conquistador. Bajaba alguien que había superado la prueba, pero venía triunfante. De eso se trata. Hoy debemos tomar el ejemplo de Abraham y desarrollar esa fe, esa confianza, esa seguridad, esa obediencia absoluta ante la presencia del Dios Todopoderoso. Somos llamados a levantar bandera de victoria. Bandera de victoria. Los hijos de Dios deben ser personas victoriosas.
No importa que esté pasando lo que esté pasando a nuestro alrededor, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted debe andar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, amado hermano. Pero debemos desarrollar un conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Porque para poder decir iremos y volveremos, hay que conocer a Dios. Y recuerde, Dios no es conocerlo religiosamente. No se trata de religión. Se trata de relación. Una cosa es religión y otra cosa es relación. El Señor está dispuesto. Él está allí esperando por usted, que usted entre en relación, que usted cambie la religión por relación con Dios, que usted hable con Dios, que usted pase un momento con la palabra, leyendo la Biblia, a solas, que nadie le interrumpa, orando a Dios. Y si usted quiere, usted puede decirle: Señor, necesito que te reveles a mi vida, quiero conocer a ese Dios de Abraham. Y yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Desde acá me gustaría hacer una oración por usted, para que usted también pueda tener estas tres acciones. Iremos, adoraremos y regresaremos. Oremos. Dios, te doy gracias por cada uno de mis amigos y hermanos que están en sintonía. Yo pido la bendición para ellos en este momento. Que la sangre de Cristo los limpie de todo pecado. Tu palabra dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Aquí hay muchos corazones que necesitan tu revelación, Señor. Que tu gracia, que tu misericordia llegue a esas personas. En el nombre de Cristo Jesús, pido la bendición para cada hombre y cada mujer, cada familia que hoy está en sintonía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde acá su pastor Miguel Aparicio. Déjenos sus comentarios. Díganos qué opina usted de la fe. Díganos qué opina usted de estas tres acciones. Iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Qué cree usted de la confianza y de tener una relación muy personal con Dios? ¿Qué cree usted? Déjenos sus comentarios y le estaremos respondiendo. Desde acá, su pastor, su amigo Miguel Aparicio, en la hora pastoral, a través de este podcast por YouTube. Bendiciones. Que Dios te bendiga fuertemente. Te bendiga poderosamente. Y que el Espíritu de Dios obre en tu corazón y en tu vida. Bendiciones.